Shalom, bendiciones para todos. Dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes a través de este medio y en este caso en un momento especial para todos nosotros a través del Festival de la Biblia en este año 2020. Así que le damos gracias al Padre porque podemos llegar a todos ustedes y de esta forma poder compartir un poco lo que establece las Escrituras, la importancia, el origen de la misma y cuánto podemos aprender de este manual de instrucción perfecto creado por el Eterno. Quien les habla, el Moré Gustavo Rivas Berti, del Instituto Bíblico Hebreo Berea y presidente del Ministerio Restauración. Así que para mí es un privilegio, un gran honor poder compartir en esta oportunidad a través de este medio para todos ustedes un tema tan pero tan importante y mucho más en el tiempo en que estamos viviendo. Así que ya que el festival se llama o es relacionado con la Biblia, evidentemente el tema que vamos a estar tratando es relacionado a la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, es importante tomar en cuenta que la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es como leer cualquier libro que uno pudiera comprar en un lugar, en una librería, en un negocio, y de esta forma poder aprender, poder nutrirnos de lo que está allí plasmado en letra. Debemos estar conscientes que la Biblia es la palabra de nuestro Padre Celestial y que nos fue dada, nos fue revelada por Él mismo. Y esto lo hizo a través de hombres y mujeres que Él escogió, personas íntegras, personas temerosas de Él, para que escribieran conforme a su voluntad todo aquello que está expresando para bendición de todos los que recibimos a través de su palabra. De esta forma, y con el fin de que conozcamos cada día más quién es nuestro Padre, pero también para que podamos conocernos nosotros. La Biblia es un manual de instrucción para saber cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, qué es lo que nos da sentido a la vida y de esta forma trazar objetivos. Esto nos indica que a través de las Escrituras podemos conocer al Creador, a nuestro Padre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero también podemos conocernos a nosotros mismos, ya que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, en la Biblia encontramos la verdad absoluta que todo hombre y mujer necesita conocer y de esta forma saber mucho más de su origen, de su existencia, de su razón y propósito en la vida. Si nosotros queremos saber quiénes somos, ¿qué mejor que ir a aquel que nos creó? Y que todos fuimos creados con un propósito. Muchas veces vemos en el mundo personas que sufren esa crisis existencial por no saber quiénes son, por no saber por qué están en este mundo y qué va a pasar luego. Mientras que la Biblia nos muestra tantas verdades, tantos principios y fundamentos para regirnos a través de ello. La Biblia es el libro más leído, es el libro más conocido, es el libro más editado y estudiado en el mundo entero. Para comprobarlo, basta con considerar que ha sido traducido a 2062 de las 3000 lenguas que habitan en la tierra, a través de lo que yo he investigado, y que en su momento también se tradujo al mongol. Imagínense el alcance que tiene este libro. ¿Cuánto puede ser de bendición? En pocas palabras pudiéramos decir que la Biblia es el bestseller más grande de todos los tiempos. Es el libro que a pesar de los años se ha mantenido en el tiempo para seguir direccionando, guiando y aportando a cada generación en la etapa que le ha tocado vivir en la historia de la humanidad. Esto nos indica que la Biblia no es cualquier cosa. El número de ediciones en las distintas lenguas
es extraordinario. En el momento en que yo investigaba, hasta 1994 se imprimieron 18 millones de Biblias completas. Y estamos hablando de hace bastante tiempo. Se habían sacado 13.800.000 ejemplares del Nuevo Testamento, 48.400 fragmentos, 5.420.000 selecciones de algunos de los pasajes. Quiere decir que la Biblia siempre ha sido una referencia para el hombre, siempre ha sido la guía, la lumbrera para guiar los pasos. Cuán importante es poder tener este manual de instrucción. No tenerlo abierto en la mesa de noche o en la sala de la casa en el Salmo 91 o en el Salmo 23, pensando que por tener abierto la Biblia en esos salmos algo va a suceder. Es poder leerla, poder estudiarla, poder concientizar todo lo que está dentro de la misma, poder mostrar que ese manual de instrucción cambia por completo nuestro ser, que el mismo nos permite poder mejorar, tener un desarrollo espiritual, pero también un crecimiento personal, que nosotros podamos ser modelados por ellos, ser moldeados por la Escritura, que el comportamiento, la conducta, nuestra actitud vaya en coherencia con lo que decimos ser, hijos del Eterno. Así que cuando vemos la palabra, uno de los puntos que me llama poderosamente la atención es que la Escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos 10, 17, dice la palabra: así que la fe, que es lo que nos hace accionar, la fe es una acción, viene como resultado de oír o de obedecer. Y el oír y el obedecer la palabra de nuestro Padre. Esto nos indica que la fe, que viene a ser una acción, está conectada con la confianza que tenemos puesta en la palabra que ha sido revelada a través de las Escrituras. Puede ser que en la medida en que vamos conociendo todo esto, nos vamos dando cuenta cuán grande es la Escritura si lo hacemos con responsabilidad, con objetividad, con perseverancia. Así que cuando vemos la palabra, si la fe es por el oír y el oír la Escritura, que es la palabra del Eterno, nuestro nivel de fe estará íntimamente relacionado a cuánto yo confío y pongo en práctica de esa palabra que yo oigo. En la medida que yo oigo, en la medida en que yo obedezco, en la medida en que yo camino conforme a la palabra, entonces voy a ir accionando en ella. Y eso expresa la fidelidad del Eterno en mi vida, y también le puedo expresar mi lealtad a mi Padre Celestial. Así que la fe y la palabra están íntimamente relacionadas, están conectadas, porque una forma parte de la otra. Esto nos indica que si la fe es el resultado del oír, es importante tener claro la veracidad de la palabra que oye. Para ello, dependerá la fe y lo que justifica nuestras acciones como creyentes, que buscamos agradar y vivir conforme a nuestro Padre. Cuando vemos nosotros todo esto, nos damos cuenta que hay muchas Biblias, muchas versiones de la Biblia. Hay personas que van a una librería y simplemente desean adquirir una Biblia. Pero hay algo importante que necesitamos tomar en consideración. Y es el hecho que cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que en las librerías hay diferentes modelos, hay diferentes tipos. Hay personas que les gusta una Biblia con concordancia, personas que les gusta una Biblia de estudio, Biblias para ministros, Biblias con referencia, Biblias en borde dorado, con marcapágina, en grandes, pequeños, pasta dura, pasta blanda. Hay diferentes modelos para todos los gustos. Y hay modelos que también son hechos de lenguaje sencillo. Es la forma como puede llegar a un público en particular.
¿Hasta qué punto pudiera ser beneficioso, pero también puede crear desventajas? Y es el hecho que mientras más popular hacemos el mensaje y lo adaptamos al receptor, pudiera estarse alterando lo que el escritor estableció. Recordemos que las palabras y las expresiones tienen valor propio dentro de la cultura donde se emiten. Y por ello para nosotros es importante lo que se viene haciendo a través de sociedades bíblicas con los descubrimientos que se han hecho últimamente en Qumran y en otras partes, donde manuscritos más fidedignos y más antiguos nos han mostrado tantas verdades. En ese particular, la misma Biblia, Reina Valera 1960, ha sido revisada constantemente, tiene más de 20 revisiones. Y esto nos muestra la importancia de aquellos que están haciendo un trabajo de mostrarnos un mensaje que sea fidedigno, de un mensaje que sea veraz, de un mensaje que sea acorde a lo que nuestro Padre plasmó originalmente. Por lo tanto, cuando vemos nosotros la Biblia y todo lo que está en ella, nos damos cuenta cuán importante es. Pero lo que tenemos en este tiempo, a lo mejor no lo valoramos mucho. En países donde está prohibido leer la Biblia, en países donde tener una Biblia sería imposible, o personas pudieran hasta morir por tener una Biblia, usted tiene la facilidad no solamente de tener una, usted puede comprar en el momento cualquiera, puede regalar, y a veces eso no lo valoramos, a veces eso no lo tomamos en cuenta. Vivimos tantas cosas que las damos por hecho, que no agradecemos las bondades y el favor de nuestro Padre, cuando podemos tener en nuestra mano este manual de instrucción perfecto. Cuando vemos la historia, el origen y el desarrollo de la Biblia y cómo llega a nuestras manos, actualmente podemos encontrar diversos tipos de Biblia. Pero anteriormente, hablando de 4 o 5 siglos atrás, no era así. Lo que se tenía en manuscritos, lo que se tenía en papiros, a través de copiado a mano de hombres, en la medida en que fue pasando el tiempo, muchas cosas se fueron afectando y eso trajo como resultado que existan diferentes versiones y a veces, lamentablemente, chocan unas con otras. De hecho, dentro de la misma Reina Valera 1960, cuando vemos la resurrección de nuestro Señor, podemos ver que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan han establecido la resurrección de formas diferentes. Nosotros podemos ver en la Biblia Reina Valera, cuando vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se sigue a veces el patrón establecido por la Iglesia Católica en los diferentes concilios, cuando beatifican a estos personajes, y vemos en nuestras Biblias que dicen San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. ¿Hasta qué punto pudiéramos estar siguiendo lo establecido por la iglesia tradicional cuando nosotros nos apegamos a ese tipo de criterio, siguiendo este tipo de error? Sociedades Bíblicas ha desarrollado un trabajo a través de la Biblia textual y vemos cuánto se ha corregido para darnos una Biblia más depurada de toda la influencia del catolicismo, para darnos una Biblia más fidedigna, que sea más veraz, que el mensaje sea más ajustado a la verdad revelada. Y eso es el resultado de todos los manuscritos, de todo lo que se ha venido descubriendo y la importancia, la relevancia que le han dado estos hombres que con mucho temor al cielo han venido haciendo un gran trabajo. Pero lo que tenemos hoy en diferentes lenguas, anteriormente no era así. Cuando vamos un poco hacia atrás, nos damos cuenta que era un delito y so pena de muerte traducir la Biblia. De hecho, los reyes católicos, Fernando e Isabel, habían prohibido y bajo severas penas, y esto es rectificado por la Iglesia Católica, que en el índice de libros prohibidos de Paulo IV
y en el español del inquisidor Valdés, 1559, se prohíbe la lectura de la Biblia en el idioma vulgar o cualquier otro. Este veto fue ratificado en el Concilio de Trento, al punto que traducir la Biblia a otra lengua conllevaba la pena de muerte. Imagínense, solamente podía estar en latín, algunas copias en griego, pero llevarla a otra lengua era imposible. O sea, personas que vivieron antes del año 1600, lamentablemente no podían leerla en su lengua. También es importante tomar en consideración el hecho de que Gutenberg, a través de la creación de la imprenta, es lo que permite que se puedan lanzar más ediciones de este manual tan hermoso como lo es la Biblia. Aunque la Biblia posee varios autores a los cuales el Eterno escogió para revelar su voluntad y así quedara plasmado, no podemos obviar que no existían elementos como ahora para escribir. Y eso hacía que se encontraran, como dice Sociedades Bíblicas, defectos y cosas que fueron alteradas. Por eso es que se hacen constantes revisiones a través de métodos e instrumentos que permitan poder buscar lo más fidedigno. El descubrimiento de la imprenta en manos de Gutenberg nos muestra que esto abrió un espacio para que la Biblia se pudiera seguir produciendo o reproduciendo y llegar a nuestras manos. Cuando vemos nosotros en la historia, en el año 1516, que se publicó en Europa la primera edición del Nuevo Testamento griego, esta edición, publicada por Erasmo, llegaría a conocerse como el Textus Receptus y sirvió como el texto griego estándar hasta el siglo XIX. La primera edición de esta obra se basó solamente en 6 manuscritos, mientras que ediciones posteriores usaron solamente 10. Lo curioso de todo esto, cuando estudiamos, cuando investigamos la historia y el desarrollo de la Biblia, es que ninguno de estos manuscritos estaba completo y solamente uno era particularmente antiguo, datando del siglo X. Siendo que ninguno de estos manuscritos estaba completo, Erasmo se vio forzado a colocar y agregar palabras. Y esto es peligrosísimo. Decíamos previamente que la fe viene por oír y el oír la palabra. Quiere decir que no es cualquier versión de la Biblia la que nos pudiera estar mostrando la verdad. Todo aquello que se fue desarrollando, y de allí lo que tenemos como Biblia, al comparar una Biblia con otra, puede encontrar discrepancias, dependiendo de cuáles fueron los documentos que se tomaron en cuenta al hacer la versión. Y ya que son versiones y no traducciones, vamos a encontrar muchísimas discrepancias. De hecho, Sociedades Bíblicas establece que existen aproximadamente más de 250,000 variantes textuales. Eso nos hace ver cuán importante es para nosotros, al momento de buscar la Biblia, buscar Biblias que tengan una mayor revisión, que tengan un mejor trabajo. Y en ese particular, la Biblia textual, la Biblia Peshittá, la Biblia NBI, son Biblias mucho más fidedignas, son Biblias mucho más apegadas a manuscritos más fidedignos, más confiables. Cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que alrededor de todo este entorno donde se viene desarrollando este trabajo, siempre hubo mucho peligro. La Iglesia Católica siempre estaba detrás de aquellos que querían hacer traducciones. Alrededor del año 1529 comienzan a aparecer las primeras traducciones al español.
1529. Y recordemos que el español de esa época es totalmente diferente al que tenemos actualmente. Y de allí que empiezan a aparecer estas traducciones al español con la de Juan de Valdés, un discípulo de Erasmo que tuvo que huir de España al ser denunciado a la Inquisición. La Inquisición empezó a perseguir a Juan de Valdés, producto de venir haciendo un trabajo de traducción de la Biblia. ¿Por qué prohibían que la Biblia se pudiera traducir? ¿A qué le temían? ¿Cuál era el miedo de la iglesia tradicional porque la Biblia se tradujera? ¿Qué es lo que no querían que nosotros nos diéramos cuenta? ¿Hasta qué punto querían seguir manipulando al mundo? ¿Hasta qué punto querían seguir teniendo un dominio pleno? Luego, en el año 1543, Francisco de Encinas publica en Amberes su traducción del Nuevo Testamento, pero al salir fue prohibida por el propio emperador Carlos V. ¿Cómo puede prohibirse este tipo de trabajo que es la palabra del Señor? Solo los intereses de los hombres donde se ven afectados empiezan a hacerle la guerra a la Biblia, empiezan a evitar que este trabajo llegue a las multitudes y por lo tanto, un año después de la muerte de Encinas, en el año 1553, dos judíos publican una versión ahora de lo que conocemos como Antiguo Testamento en español, que se conoce como la Biblia de Ferrara, que fue impresa en Italia. Luego aparece otro traductor en Venecia, Juan Pérez Pineda, aunque fue una revisión a la realizada por Encinas. Más adelante vemos a otro personaje conocido como Julián Hernández, conocido como Julianillo, quien de contrabando, óigalo bien, de contrabando, llevaba la traducción de la Biblia de Juan Pérez hasta Sevilla. Quiere decir que personas que transportaban la Biblia de una ciudad a otra o de un país a otro podían ser catalogados como contrabandistas. Lo que usted tiene como facilidad de leer, de ir a una librería, comprar y estudiarla, a muchas personas le costó la vida. Para muchas personas fue difícil. Este es un trabajo que el enemigo siempre ha querido entorpecer, para que no nos llegue a nosotros esta verdad revelada que guía nuestras vidas para mejorar en todos los aspectos. No existe una persona que conozca la Biblia y no cambie su comportamiento, no cambie su conducta, no cambie su actitud. La persona que estudia, que conoce, que interioriza la Biblia y empieza a tener conciencia de lo que ella establece, empieza a renovar su mente, empieza a transitar en un camino mejor. De esta manera empezamos a ver nosotros cuán importante es el trabajo de la Biblia en nuestras vidas para mejorar en nuestra relación de esposos, en nuestra relación de padres, en nuestra relación de hijos, de hermanos, poder tener mejores relaciones con nuestro Padre Celestial e incluso una mejor relación con nosotros mismos, echando a un lado tantos traumas complejos y problemas de autoestima, cuando entendemos en la Biblia lo que el mismo Padre dice de nosotros y por ello nos da identidad. Así que lo que a estos hombres le costó la vida y de esta forma poder llegar la Biblia a nuestras manos, para nosotros es algo muy fácil y deberíamos valorarlo. En este particular, vemos un personaje relevante a lo largo de la historia de este trabajo de la Biblia. Y en este particular es Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina ingresó en el monasterio Jerónimo de San Isidro del Campo de Santiponce en Sevilla. Era un monje. En abril de 1562
1562, la Inquisición católica realizó en Sevilla un acto de fe en el que fue quemada la imagen de Casiodoro, uno de los hombres que hizo un trabajo de revisión y de traducción de la Biblia. Sus obras fueron incluidas en el índice de los libros prohibidos. ¿Qué tal? En Inglaterra, la reina Isabel I le concedió permiso de poder predicar. Fue ordenado como pastor de la iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Argués. Hizo la versión castellana de la Biblia conocida como la Biblia del Oso. Una Biblia muy pero muy antigua, y se le llama así porque tenía en la portada un oso de pie tratando de agarrar como un panal. Y por eso se le conoce como la Biblia del Oso, por esta imagen. Pero el trabajo que hace Casiodoro de Reina no es totalmente completo, y surge otro personaje que se llama Cipriano de Valera. Al punto que Cipriano de Valera fue conocido como el hereje español. Un monje jerónimo humanista del monasterio de San Isidro del Campo de Sevilla, y es el autor de la Biblia del Cántaro. Esta Biblia del Cántaro es considerada la primera edición corregida a la Biblia del Oso que hizo Casiodoro de Reina. En pocas palabras, Cipriano de Valera, revisando el trabajo de Casiodoro de Reina en la Biblia del Oso, hizo una Biblia que se llama la Biblia del Cántaro. Este sacerdote empieza el trabajo de revisión a los 50 años de edad y lo culminó a los 70 años. ¿Qué es lo que llama la atención? Que este hombre, Cipriano de Valera, a los 70 años dice: cuando las fuerzas desfallecen, cuando la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen. Él declara todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto el trabajo que hace Cipriano de Valera pudiera ser considerado como fidedigno en una persona que dice que era ya de 70 años, cuando las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen? No en vano, posteriormente, se establece que tienen que hacerse muchas revisiones al trabajo de Casiodoro de Reina y de igual forma al de Cipriano Valera. Y de allí es que surge la Biblia Reina Valera, por el trabajo de Casiodoro de Reina y el trabajo de Cipriano Valera. Este trabajo es para corregir muchas cosas que en su momento se establecieron. Cipriano de Valera dice lo siguiente: hemos tomado la pena de leerla y releerla muchas veces. Y miren lo que dice Cipriano de Valera: hemos alterado algunos textos. ¿Por qué lo alteran? Porque el trabajo que él viene haciendo, basado en lo que hizo Casiodoro de Reina, también tenía muchas discrepancias. Cuando vemos nosotros la escritura, lo original fue transmitido en hebreo. Pero cuando esta palabra pasa de hebreo a copias en griego, las expresiones cambian y las palabras tienen valor dentro de la cultura donde se emiten. Si una palabra que se dice en México pasa a otra cultura, probablemente no exista algo que sea igual en su lengua. Si usted quiere agarrarla, por hablar de comida, tacos, tamales, y usted quiere pasarlo a francés o a inglés, no va a encontrar una palabra exacta. Esto nos indica que el lenguaje coloquial o los modismos de cada cultura son propios de esa cultura. Cuando ese lenguaje pasa a otra lengua, se altera el mensaje. Y al pasar del hebreo, que era lo original y lo inspirado por el Señor, a las copias en griego,
muchas cosas se alteraron. Y ya que del griego se pasó al latín, se volvieron a alterar. Y del latín se pasa al español, entonces empezamos a ver que lo que se dijo en hebreo originalmente, cuando llega a español, tiene muchas alteraciones por los cambios de lenguas, por el cambio de cultura. Por eso es que se hacen tantas revisiones, yendo ahora a sus fuentes originales que son hebreas, y así depurarse de años de asimilación, de expresiones tanto en griego como en latín, donde existen muchas discrepancias, donde existen muchas alteraciones, para que nos llegue a nosotros un mejor trabajo y una Biblia que sea mucho más fidedigna. Ahora, en el trabajo de traducción y de revisión de la Biblia es probable caer en anacronismos. Y eso es evidente cuando vemos nosotros, por ejemplo, en el caso del nacimiento de nuestro Señor, en los evangelios se habla de unas señales para saber dónde estaba y de esta manera poder presentarse. Un nacimiento único, inigualable. Está naciendo el Mesías. Y la señal que establecen es, lo van a encontrar en un pesebre y envuelto en pañales. ¿Qué señal puede ser esa? Porque cuando lo leemos, nos damos cuenta que allí se ha caído en un anacronismo. Cuando vemos nosotros que al Mesías lo envuelven en pañales, eso es imposible. Los pañales no existían en esa época. Pero cuando nosotros vamos al contexto original, superando estas discrepancias que tergiversaron todo el mensaje y vamos directo a la fuente, nos encontramos que las personas que van, primeramente no son magos, no son tres, como lo establece la iglesia tradicional católica, y tampoco nació en un pesebre ni envuelto en pañales. Cuando vamos a su cultura y evaluamos su entorno, nos damos cuenta que nace en una celebración llamada Sukkot y por lo tanto está naciendo en una suca que es vista como un tabernáculo. ¿Por qué? Porque la misma escritura establece que el mismo Señor quiere habitar en medio nuestro y por eso se construye tabernáculo. Él nace en un tabernáculo, Él nace como una especie de choza que es vista en hebreo como suca, que es una celebración específica que se llama la celebración del sumo gozo. ¿Qué mejor nacimiento en una celebración que representa el gozo que ver el nacimiento de nuestro Señor? Lo otro es que tampoco está envuelto en pañales, porque no existen. Pero si nosotros vemos su contexto original que nace envuelto en lino, eso sí es una señal. Porque el estar envuelto en lino, que era la forma como se vestían los sacerdotes, está dejando una marca profética de lo que sería nuestro Señor como sumo sacerdote delante del Padre al presentar su sangre, al morir por todos nosotros. Entonces, que sea envuelto en lino es una señal que posee una carga profética muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Pero lamentablemente las versiones han venido alterando un mensaje y eso ha traído como consecuencia que las personas pudieran estar leyendo algo que no va en concordancia con la verdad. De allí nuestra labor de enseñar, de formar, de instruir a las personas, tomando en cuenta sus fuentes originales para depurarnos de todo lo que ha venido alterando la Iglesia Católica, para poder salir de ese sistema que opera a escondidas para manipular la Biblia a su conveniencia. Y de esa manera, como dijo el Mesías, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Este trabajo
que se viene haciendo cuando vemos la Biblia Reina Valera, que comienza a través del trabajo de Casiodoro de Reina en su Biblia del Oso, empieza a sufrir muchas revisiones para poder encontrar el verdadero mensaje. Revisiones que se hacen en 1980, 1981, 1985, 1987, 1990, 1991, 92, 95, 97, 98, 99, año 2000, año 2001, 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, el trabajo del año 2015. Cada día se están haciendo más revisiones para poder corregir las discrepancias. Quiere decir que seguir leyendo una Biblia 1960, sería seguir leyendo una versión muy manipulada y muy alterada. Si nos vamos a una Biblia más actual como la del 2015, vamos a evitar leer estos errores. El problema es que la gente ha hecho de la Biblia 1960 como si fuera lo que el Eterno reveló del cielo al pueblo. Y no es así. Ese es un trabajo que ellos mismos establecen, que posee muchos errores. Y por lo tanto, Sociedades Bíblicas se ha visto comprometida a hacer un mejor trabajo de edición a través de las revisiones que le han hecho, producto de los manuscritos más antiguos que se han encontrado. No obstante, de allí cuán importante es poder encontrar todo esto. Ahora, veamos lo siguiente. Sociedades Bíblicas, haciendo este trabajo de revisión, dice lo siguiente en sus escritos: en virtud del desarrollo de los estudios bíblicos realizados desde el comienzo del siglo XIX hasta el presente y el surgimiento de manuscritos más antiguos, se han puesto en evidencia grandes defectos que hacen indispensable la revisión a la luz. La revisión a la luz de los nuevos documentos originales. Analizar las diferencias que afectan a la versión Reina Valera, porque no es una traducción, es una versión. Al ser comparada con manuscritos más antiguos y fidedignos, ya que al ser escritos en el frágil papiro, todos estos documentos de aproximadamente 5.000 documentos que habían en ese momento, que durante 1400 años, 1400 años, que se fueron copiando a mano. No habían computadoras como para hacerlo, no había una imprenta para reproducirlo. En papiros, en manuscritos a mano. Dice Sociedades Bíblicas, este trabajo con el tiempo empezó a sufrir el proceso de copiado a mano y presentar, hablando de la Reina Valera, más de 250.000 variantes textuales. Esto nos indica que hay más de 250.000 expresiones o palabras que originalmente no estaban, pero que fueron agregadas. De allí la importancia de Sociedades Bíblicas de empezar a hacer una revisión para que nos llegue un trabajo que se apegue más a la verdad del Padre. Porque si la fe es por el oír la palabra del Señor, nosotros tenemos que oír una palabra que sea fidedigna, que sea verídica, para que se transforme en una fe activa que produzca resultados. Por eso hay personas que accionan en un versículo de la Biblia y dicen, pero ¿por qué no veo resultados? ¿Será que tengo un problema? ¿Será que me falta fe? ¿Será que tengo un pecado oculto? ¿Será que tengo un problema? ¿Qué es lo que me está pasando?
El problema no es usted muchas veces. El problema es que pudiera estar accionando en un versículo que no necesariamente aparece en los documentos originales, porque usted está leyendo una versión. Cuando usted vea la portada de su Biblia, se va a dar cuenta que dice versión, versión Reina Valera, no dice traducción. Sociedades bíblicas, por eso es que hace un trabajo textual, tratando de ir a los documentos originales de estos manuscritos más fidedignos para que a nosotros nos llegue una palabra depurada, limpia, una palabra mucho mejor, más pura, que se apegue más a la esencia del mensaje que se dijo originalmente. De allí la importancia que posee para nosotros. Sigo leyendo lo que Sociedades Bíblicas establece. Otras divergencias que se presentan en la versión es porque el copista eliminó, cambió o añadió palabras parecidas para hacerlas más apropiadas. Por ello, surgieron centenares de miles de variantes de discrepancia entre manuscritos. La Reina Valera está basada en un tipo de texto secundario, tardío y fusionado con las variantes que acumularon más de 14 siglos de copia. Y por ser una versión y no una traducción, es por eso que tenemos choques en algunas citas bíblicas cuando las leemos en un evangelio y pasamos a otro evangelio. Gracias a nuestro Padre Celestial, que dice la Escritura en Hechos, capítulo 3, verso 21, que el mismo Señor tiene que restaurar todas las cosas. ¿Por qué tiene que restaurar todas las cosas? Porque tiene que llevarlas a su modelo original. En el camino, las discrepancias, los puntos de vista, los choques que habían, trajeron como resultado, desde los días de Constantino, en el concilio del año 325, en Nicea, empezaran a surgir choques entre grupos, posturas diferentes, y de allí las discrepancias que a lo largo de la historia fueron afectando, fueron permeando, fueron alterando un mensaje que se dio originalmente. Por eso, el surgimiento de reformas y con las reformas, el estudio, la búsqueda de la verdad, es lo que ha traído que podamos conocer mucho mejor la palabra de nuestro Padre Celestial. Que podamos caminar verdaderamente como hijos, que podamos transitar de forma correcta. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a conocer todas estas verdades que por siglos fueron escondidas, fueron guardadas. Y eso es lo que nos ayuda en la actualidad a poder conocer, a poder aprender todo esto que en su momento se dijo. Miren lo que dice la Escritura en Juan. Juan capítulo 21, verso 25. Juan 21, 25, dice la Escritura, y la leo de la Reina Valera 1960. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Juan está diciendo que nuestro Señor hizo tantas cosas que no cabrían en los libros si alguien se diera la tarea de escribirlos en ese momento. Cuántas maravillas, cuántos prodigios, cuántos milagros, cuántas enseñanzas, cuántas reflexiones daría nuestro Señor para bien nuestro, que lamentablemente no poseemos
porque muchas de ellas están secuestradas. Muchas de ellas están en manuscritos que cuando se hizo el canon no fueron agregadas. Y no fueron agregadas porque choca con los intereses de la Iglesia Católica. No fueron agregadas porque va en contra de la doctrina tradicional. Y evidentemente, quien cuida su doctrina no va a mostrar manuscritos que pudieran colocar en tela de juicio sus conceptos. Por eso es que la Reforma trajo mucha lucha, trajo mucha controversia, trajo muchos problemas, porque la gente fue despertando y despertando. En este tiempo nos damos cuenta cómo también el pueblo está despertando. El pueblo está despertando a todas estas verdades. Dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento. Dice la palabra que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. La ignorancia es la que daña al hombre. Nos han hecho más esclavos por la ignorancia que por la fuerza. Cuando nos han implantado conceptos tradicionales que no obedecen a la voluntad del Eterno, pero así a patrones establecidos por los hombres en las diversas religiones, coartando nuestro libre albedrío, afectando nuestra voluntad y la decisión de poder elegir. Por eso es que la Escritura dice que nuestro Padre Celestial va a enviar hambre y sed de la palabra. Porque esa hambre y sed de la palabra va a producir un despertar, una búsqueda de la verdad. Querer caminar en concordancia con su voluntad que es perfecta, que es agradable, que nos da vida, que nos santifica, que convierte el alma, que nos guía. Esa es la verdad que está plasmada en la Biblia y que lamentablemente hombres sin temor al cielo alteraron muchas veces el mensaje. Gracias al Padre, que se están levantando hombres con temor, responsables, comprometidos con la verdad, que al descubrir todos estos manuscritos están mostrando las correcciones, están haciendo revisiones. Y eso ha traído como resultado que el pueblo camine en una verdad que se transforme en bendición, que podamos ver como una persona puede aceptar y convertirse al Señor, pero también su familia puede ser impactada por el poder de la palabra. Cuando empecemos a ver matrimonios que caminen en una verdad, cuando se enseña conforme a la Escritura el origen del matrimonio para evitar la consecuencia que es el divorcio. Cuando vemos nosotros parejas donde no hay respeto, donde no hay comunicación, donde no hay una confianza, donde cada quien se guarda secretos. Y ese es el resultado de no seguir un manual de instrucción como lo es la Biblia, donde vemos cómo no se honra a los padres como se honraba antes, donde no hay ese respeto y ese temor al cielo. En este tiempo estamos viendo cómo la gente pisotea los principios. Leyes en favor del aborto, leyes en favor de matrimonios del mismo sexo, leyes en favor de permitir que la gente pueda portar droga para el consumo particular, leyes que atentan contra todos estos principios, que afectan un ámbito espiritual y que después vemos los resultados en una crisis social, civil, económica, de moral, en todos los aspectos. Cuando una madre pide el derecho a abortar, ¿dónde está el respeto y el derecho a ese niño a nacer? Cuando vemos nosotros los principios desde la creación, cuando el hombre, el Eterno, nuestro Padre Celestial, creó al hombre conforme a su imagen y semejanza y le dio como pareja a Eva, no le dio como pareja a otro hombre, y a la mujer no le dio como pareja a otra mujer. Por eso es que siempre se atenta contra la Biblia. Por eso siempre hay enemigos contra la Biblia. Porque la Biblia es el manual de instrucción perfecto para guiar nuestros pasos.
De allí la importancia, la relevancia que tiene poder seguirla. Toda esta crisis que estamos viviendo en el mundo entero nos ha demostrado que nuestra vida como creyentes estuvo sujeta a 4 paredes y que tenemos que salir de esas 4 paredes. Que hay una búsqueda de la verdad, que hay un pueblo que tiene hambre y sed, que a través de estos medios y actividades como esta, muchas personas se están nutriendo de una verdad. Muchas personas están aprendiendo, están despertando, pero también están rectificando en su vida, están corrigiendo, están buscando en la Biblia un manual para mejorar, para cambiar. Están descubriendo que tienen virtudes, pero que también hay defectos, que tienen fortalezas, pero que también hay debilidades. Y en esos errores, en esas debilidades, en esas inclinaciones, trabajar con la palabra, con la Biblia, para renovar la mente, para transformar nuestras vidas, como dice la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 2. Poder renovar nuestra mente, poder transformar nuestra vida, es lo que va a traer como resultado un camino de santidad. Un camino tan importante porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántas personas hoy pueden dar un mensaje de santidad? ¿Cuántas personas hoy hablan del respeto, del temor al cielo, de la integridad, de la humildad? Son mensajes que hoy no se oyen, porque no están leyendo la Biblia ni están buscando la verdad en la Biblia. La gente en la iglesia solamente está escuchando lo que quiere oír. Lamentablemente en muchas iglesias los mensajes que se están dando son motivacionales, no de formación, no una instrucción que en vez de atacar la consecuencia pueda atacar la causa, el origen de los problemas, y eso nos ayude a crecer y a mejorar cada día. Gracias a nuestro Padre que podemos ir caminando cada día más, que podemos ir en búsqueda de la verdad, que la Biblia no es para tenerla abierta en una mesa en la sala, sino para sentarse, a leer y a buscar en ella un estilo de vida que refleje nuestro compromiso con el Señor. Que no solamente digamos ser hijos de Él, sino que también vivamos como hijos. Que aprendamos cada día y en medio de ese aprendizaje poder ser embajadores del reino, poder ser luz, poder ser sal en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Para dar un ejemplo a esta generación, para dar un ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, y puedan copiar un modelo apropiado, correcto, basado en principios y en valores, y de esta forma tengan una mejor vida, tengan una mejor relación de pareja, tengan una mejor relación con sus hijos, puedan honrar a sus padres, una relación con sus hermanos, con sus familiares mucho mejor. Que cada día todas estas verdades que están saliendo a luz traiga como resultado lo que dice la Escritura, que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud del Mesías. Que podamos llegar hasta ese objetivo, que podamos cada día estar comprometidos, ser perseverantes en pro de ir avanzando. La Biblia es un manual que nos brinda la oportunidad de tener un estilo de vida mucho mejor, un estilo de vida que va en concordancia con la voluntad de nuestro Padre, que va en coherencia con principios, fundamentos y valores tan importantes y tan necesarios en este tiempo. La Biblia no es cualquier cosa. No es un periódico, no es un diario, no es una revista, un libro que usted lee. Estamos leyendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es perfecta, pero que está expresada en letras,
cuando tenemos el honor de poder leerla, de poder comprarla, cuando en muchos países está prohibido, cuando en muchos países una persona que tenga una Biblia pudiera hasta morir por ella, donde hay países que se le está negando la oportunidad a la persona de leer la Biblia, donde no se respetan sus derechos. Es lamentable como estamos viendo tantas marchas, campañas de mujeres hablando del empoderamiento, de esa lucha feminista. Y en medio de esas luchas, personas que son cristianas, hombres que evangelizan, que llevan la palabra, arriesgando hasta su propia vida, quieren hablar con estas mujeres y esas mujeres los han golpeado, los escupen, los maltratan, los ofenden y sus Biblias se las han roto en su cara. Ellas reclaman un derecho, pero no respetan el derecho de otros. Y ese tipo de movimiento es el resultado de los puntos extremos que estamos viviendo, donde lamentablemente hay mujeres que han sido maltratadas por sus esposos, donde han sido vejadas, donde han sido tratadas de lo peor, con ofensas, de manera despectiva, que han sido menospreciadas, socavando su identidad, afectando su integridad. Mujeres que lamentablemente han sufrido traumas y complejos en la vida. Personas que vienen con problemas de autoestima. Y esto ha traído que entonces muchas de ellas se vayan al otro extremo, apoyar este tipo de situaciones y movimientos que ya se está viendo hasta dentro de la misma iglesia, donde se está hablando de ese empoderamiento, donde querer hacer las cosas como el hombre la hace. Y ese es un error. Nuestro Padre Celestial nos creó a nosotros como uno solo, pero con propósitos diferentes, donde el hombre y la mujer se complementan. El hombre no tiene que hacer la labor de la mujer y la mujer no tiene que hacer la labor del hombre. La mujer tiene que hacer una labor mucho mayor. Cuando vemos nosotros que la mujer es la que edifica la casa, que la mujer es la corona del hombre, que el que haya a una esposa haya el bien, dice la Escritura claramente, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Por lo tanto, la mujer en la Biblia es de gran estima, de mucho valor, de mucha importancia y relevancia, y que no ha sido considerado, pero tampoco para irse a ese extremo, que también es dañino y que afecta los principios bíblicos. La mujer está hecha para hacer aquello que el hombre no puede. ¿Y qué mejor que edificar una casa? Veamos la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos. Nuestros abuelos. Cómo se originaba un matrimonio, cómo la palabra tenía valor. Un compromiso era como un documento firmado, donde tenían 8, 9, 10 hijos. Y estas mujeres, con ese valor, con ese ímpetu, con ese compromiso, con esa sabiduría, criaba, levantaba, formaba 8, 9, 10 hijos para que fueran hombres de bien, profesionales, que han dado lo mejor. Actualmente vemos personas con mucho dinero, tienen un solo hijo y no saben cómo educarlo. El mismo sistema nos está consumiendo, nos está absorbiendo. Y allí es donde tenemos que pararnos firme para no adaptarnos a este mundo y caminar conforme a principios bíblicos, como dice Pablo en Romanos 12:2. No nos podemos adaptar a este mundo. Si nosotros empezamos a construir hogares conforme a la Biblia, teniendo la Biblia como manual, con mujeres que edifiquen esa casa y puedan levantar y formar hijos e hijas conforme a todo esto, vamos a ver mejores hogares. Y estos mejores hogares se van a ver reflejados en la sociedad. Pero cuando la mujer abandona su lugar, cuando el hombre no cumple con su rol, cuando vemos hombres irresponsables que han abandonado su hogar, eso es lo que ha deformado todo esto. Eso es lo que ha alterado el diseño celestial, diseño que encontramos en la Biblia y que necesitamos volver a ese diseño, necesitamos volver a ese modelo celestial.
Por ello la Escritura nos dice, tiempo de restaurar todas las cosas, para que podamos llamar las cosas por su nombre, para que podamos caminar conforme a ello. Y de esta manera, mejorar cada día, que nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestra actitud refleje que somos hijos también, no solo de palabra, sino con acciones concretas, y que de esta forma podamos ser de bendición a otras personas. Para finalizar, que podamos entender que la Biblia, como manual de instrucción, nos establece un estilo de vida, que podamos tener el compromiso de leerlo buscando una verdad, buscando quiénes somos en ella, buscando una relación con nuestro Padre, no una religión, una relación con nuestro Padre que produzca esa intimidad para ser uno con Él. Que busquemos en la Biblia, en este manual perfecto, no solamente nuestra identidad, sino también nuestro propósito y lo que le da sentido a la vida, para que tracemos objetivos conforme a ello. Que cada una de las personas que en este tiempo y a través de este festival de la Biblia puedan ser bendecidos con la exposición de cada uno de aquellos que tenemos el honor y el privilegio de poder llegar a sus vidas, a sus hogares, a través de este medio y a través de esta transmisión. Por lo tanto, de mi parte, bendiciones para todos. Sigamos adelante, estudiemos, pero también vivamos lo que está en la Biblia. Recuerde, es la palabra de nuestro Padre Celestial expresada en letras. Quien les habla y se despide de ustedes, deseándole mucha bendición para todos, el moré Gustavo Rivas Berti, presidente del Ministerio Restauración y director general del Instituto Bíblico Hebreo, Berea. Será hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por el tiempo que han dispuesto para oír esta transmisión. Nos vemos. Bendiciones y shalom.